Saludos a todos, saludos cordiales, bienvenidos los que están ahí, bienvenidos los que tienen interés del consejo de hoy día. Saludos cordiales a todos, a todas, a todos. Dios les bendiga. Desde ya los bendigo por estar ahí pendiente de un consejo. La verdad que hoy día es un gran consejo, siempre la palabra de Dios es importante. Hoy día nos va a hablar entre la diferencia de Adán y Cristo, que está en Romanos capítulo 5, para que lo puedan ir buscando mientras tanto, verso 12 en adelante. Adán y Cristo. ¿Qué sucedió con Adán y, y qué sucedió con Jesucristo? Adán, el primer hombre, y Cristo desde el comienzo hasta el fin, el principio y el fin. Pero por uno de aquellos entró algo, y por uno de ellos también algo se entregó. Así que vamos a leer con la ayuda del Señor el Romanos capítulo 5, verso 12 en adelante. Ya está hecho el saludo, bienvenidos, y nos vamos, le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en esta lectura y en la exhortación. Así que dice así, el título está dicho, Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, Adán es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Para eso vino el don. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hasta ahí vamos a leer. Bien. Entonces, aquí nos está hablando de Adán y Cristo. Por uno entró el pecado, ¿cierto? Y por uno también entró la justificación. Ahora, hay algo que yo quisiera entrar en materia entre Adán y Cristo, que yo cuando leí el título dije, claro, Adán como le llaman el primer Adán, el primer hombre, y muchos conocemos ya qué pasó con él, ¿cierto? Pero aquí están puestos juntos. Entonces está diciendo que el pecado entró en el mundo por un hombre, sabemos que es Adán, y por el pecado la muerte, es decir, no solo el pecado, sino que Dios le había advertido, si comieres de aquel árbol, ciertamente morirás. Y aquí quiero decir algo importante, y aquí quiero entrar en materia, porque a ambos dos fueron tentados por Satanás, tanto a Adán a través de la serpiente, como a Cristo después del bautismo, que ya eh,
lo tomamos, ¿cierto?, la semana anterior. Después del bautismo vino que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Entonces, a ambos dos está involucrado aquí Satanás el diablo, tanto en Adán como en Jesucristo. Entonces aquí yo quisiera pedir al Espíritu Santo de Dios que nos introduzca, porque el verso 12 que dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. O sea, Dios le había advertido, cuando Dios te dice, ciertamente morirás, es porque iba a reinar la muerte. Si bien es cierto que Adán de alguna manera no murió inmediatamente después de comer, ojo con ese detalle, sino que lo que hizo fue esconderse y, y después cuando el Señor le dijo, ¿dónde estás tú? Él le dijo, me escondí porque tuve miedo, entró el miedo, y lo otro que él se escondió, y cuando Dios le preguntó qué había hecho, dijo, la mujer, la mujer que me diste. Entonces, aquí quiero hacer una diferencia en que la respuesta de Adán, de alguna manera, eran de justificación, sino que la mujer que me diste, por un lado, y lo primero es que nosotros tendemos a escondernos cuando cometemos un error. Esa es como la naturaleza del primer hombre. Entonces, hoy día nosotros, gracias a Dios, tenemos aquella justificación que dice aquí, y voy a leer el último versículo, el 20, pero por la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces, así como un hombre pecó y entró la muerte, también uno murió para darnos vida. Increíble cómo se junta este Adán y Cristo. Yo me quería enfocar en algo que es importante. Vamos a leer creo que Génesis 3, para ir entrando en materia. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron los actores de en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis? O sea, yo quiero decir algo. No basta con conocer la palabra, porque ella sabía la advertencia, pero lo hizo igual. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir esto? Es como la misma Biblia dice, más vale que nosotros seamos hacedores y no, o sea, oidores, pero más hacedores. Quiere decir que ella sabía de la advertencia de Dios, pero veamos de qué forma caen. Porque claramente, porque aquí cayeron ambos dos, primero la mujer, después el hombre. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Lo primero que hace Satanás, para que usted lo empiece ahí a notar, es contradecir lo que Dios dice. Anótelo como algo importante para, para cuando usted esté frente a algo, usted diga, Satanás lo que hace es contradecir lo que Dios dice. De esa forma, él hace caer, que es contradecir lo que Dios, el buen consejo que Dios da. Le dice, ¿cierto?, la serpiente a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, no comieron por solamente el fruto era agradable a los ojos, sino que quisieron ser como Dios. En este caso, no pasemos por alto esto. Quisieron ser como Dios. La mujer dice,
el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, seréis como él, seréis como él. Entonces vino, es cierto, vino como la palabra precisa aquí es el querer, el ofrecer, ¿cierto? El querer ser como Dios. Eso le ofreció Satanás. Y sabiendo el bien y el mal. Y aquí ocurre algo en el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así de ella. La advertencia la tenían ellos dos, pero ¿dónde estuvo el problema? En lo que dice aquí, que era agradable a los ojos, de los cuales nosotros nos debemos cuidar. Agradable a los ojos, es decir, efectivamente, Dios concede el deseo del corazón, pero aquí la serpiente lo engañó. Entonces, por eso que Satanás se denomina como el engañador. En el fondo, el que te quiere hacer caer. Y yo quisiera enfocar este mensaje en eso, en que eh, nadie está libre, pero sí está algo importante, que es saber reconocer. Nosotros debemos, yo espero que en esta predicación podamos aprender algunos pasajes en el cual nosotros nos podamos saber defender, porque el enemigo no te va a obligar, sino que va a tender la trampa, va a querer ponernos en enemistad con Dios. Es decir, tú tienes que guardar tus ojos, el deseo, ¿cierto? Para no caer en lo que de alguna manera el enemigo quiere. Lo único que quiere es hacer caer a los hijos de Dios. Entonces dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Dios les hablaba ahí a ellos al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Siempre a mí me llama la atención esto, porque Dios lo sabe todo, pero claramente llama al hombre y dice, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, la tendencia es de nosotros es a no enfrentar las cosas, sino que a escondernos. Es como no querer saber, y absolutamente, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que te mandé que no comieses? Le pregunta, Dios ya lo sabía que lo habían hecho, pero le pregunta, ¿cierto? Y el hombre respondió, la mujer que me diste. Es decir, no se hace responsable y culpa a otro, ¿cierto? Por compañera me dio del árbol y yo comí, pero la intención de ellos fue ser como Dios. Entonces, leo esto porque el primer Adán fue engañado, y por haber sido engañado entró la muerte, porque el Señor le dijo, ciertamente morirás. Entonces, lo que leemos hoy día, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, y esto es lo importante, reinó la muerte, eso es lo que reinó. Desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Entonces, lo que quiero decir hoy día es que Adán es figura, es una forma de entender lo que había de venir, que por uno entró el pecado y con ello la muerte, y con Jesucristo Él nos entregó aquella justificación, la reconciliación con Dios, por lo cual la muerte ya no se enseñorea de nosotros. Por eso, esta es una vida muy maravillosa la que Dios nos entrega, pero hay que saber vivirla. Ahora, yo me quiero enfocar en algo que no es poca cosa y quisiera compartir, y ahí no quiero perder tiempo, en cual ambos fueron tentados. El primero ya sabemos que comió, ¿cierto? O en el fondo desobedeció una orden de Dios, y que era
precisa. Solo de todos puedes comer, qué increíble, ¿ah? Mira, de todos puedes comer menos de este. ¿Y qué hizo el hombre? Del que le dijeron que no, de ese comió. Entonces es para que nos conozcamos nosotros. Lo que Dios te dice que no hagas, como el apóstol dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso lo dijo el apóstol, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer, lo que debo hacer, no lo hago. Y lo que en el fondo uno hace lo que la carne quiere hacer, siempre y cuando usted le autorice. Por eso yo quiero decirte hoy día, en esta maravillosa mañana, que Dios hoy día, a través de su palabra, nos va a entregar algunos pasajes en el cual tú puedas reconocer al enemigo de nuestra alma porque él nos quiere hacer caer. Y su único objetivo es desvirtuar la obra de Dios, que en el fondo somos nosotros, y que nosotros estamos creados para adorar. El diablo también quiere ser adorado. Y nosotros cuando le hacemos caso o caemos en la red, pero siempre, y voy a decir esto porque alguien lo tiene que oír, siempre Dios nos entrega una advertencia. Siempre el Señor se preocupa de darnos una advertencia, así que hoy día voy a leer San Mateo capítulo 16, verso 21, para los que anotan. Voy a leer cuando Jesús anuncia su muerte. En el capítulo 16 de San Mateo, verso 21, Jesús anuncia su muerte y ahí hay algo que hay que destacar o hay que guardar o hay que saber reconocer, porque hoy día ojalá podamos saber reconocer a nuestro enemigo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús empezó a declararles a sus discípulos, a los que estaban con él, a los que lo seguían, lo que iba a acontecer. ¿Qué ocurre aquí? Entonces Pedro, uno de los que estaba con él, uno de sus discípulos, que dormía y comía, iba con Jesús a todos lados, le dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, en el fondo el consejo no vino de frente, ¿cierto? Dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí tiene usted el primer consejo. ¿Dónde está puesta su mirada? Este es el primer consejo para usted. A lo mejor ocupa todo su día tratando de resolver los problemas, pero estamos enfocados en lo terrenal. Es bueno preocuparse de los problemas, pero mejor sería que Dios se preocupara por eso, porque dice, echa sobre mí tu carga y yo te la llevaré. Entonces, qué importante es que nosotros nos preocupemos de lo que debemos preocuparnos, de alabar, de bendecir, pero eso hace el enemigo. Gracias, Señor. El enemigo, sin que usted se dé cuenta, lo enmudece. Viene un problema y ya le quitó el gozo ya le quitó la cara de hijo de Dios y lo amargó, lo preocupó, y eso nos pasa a todos, ¿ah? A pastores también les pasa, les quiero decir esto, porque eso ocurre, que a veces no nos damos cuenta y perdemos el gozo. El gozo es algo permanente. Yo siempre he dicho que la diferencia, lo he dicho muchas veces, y lo voy a decir una vez más porque no se nos puede olvidar, la alegría es circunstancial. La alegría puede ser porque se compró un auto, lo cambió, le dieron su casa, se compró otra, se compró una segunda casa, le resultó lo que usted quería. Yo quiero decir algo hoy día, que hay veces que nos ponemos contentos porque logramos conseguir algo, pero, pero mejor sería que lo que conseguimos sea lo que Dios nos da, porque muchas veces hay cosas que ojalá no nos ocurra y ojalá no le ocurra a ninguno del ministerio, y digo, y le pido al Espíritu Santo, Dios, que pongamos siempre las cosas en la mirada, en las cosas de arriba, porque aquí claramente yo me pregunto cómo debe haberse sentido Pedro. ¿Se imagina usted que le dice, le dijo por su nombre? Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en la de los hombres. Entonces,
donde usted tenga puesta su mirada va a ser si está siendo influenciado o no por el que quiere quitarle la mirada de donde nosotros debemos mirar. Porque la verdad es que usted y yo, nosotros Dios nos creó solo con un propósito, de alabar y bendecir su nombre, como cuando sacó al pueblo de la esclavitud, lo sacó para que el pueblo lo alabara, lo adorara, para eso sacó al pueblo de la esclavitud. Entonces, Dios nos saca, ¿cierto?, de aquella antigua y forma, manera de vivir, y nos da su espíritu, pero nosotros pasamos a nueva vida. Entonces, cuando nosotros pasamos a nueva vida, nosotros debemos andar en nueva vida. Eso fue la prédica de la semana pasada. Entonces, el verso 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, y aquí el Señor les pregunta a ustedes si hay alguno que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y mire, y la palabra sígame viene al final, y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. ¿Y por qué pone este ejemplo? Porque Pedro lo quiso salvar a Jesús. Señor, por nada esto te acontezca. Quiso salvar a Jesús, cierto que por ningún motivo le ocurriera que él padeciera mucho, sino que Jesús tenía que padecer, y ahí se dio cuenta que era Satanás el que lo estaba aconsejando a pesar. Oh, bendito sea el Señor. Uy. Esto se llama discernimiento de espíritu, que es saber reconocer, no importa con quién yo estoy hablando, que es saber reconocer que aquí claramente eh, Pedro estaba tratando de salvarlo a él, pero no tenía puesta la mirada en las cosas de arriba. Es decir, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, no es que Dios quiera que tú mueras ahora para que haya su vida, nosotros la hallamos ahora porque lo encontramos a Él. Entonces, porque qué, verso 26, voy a leer aquí lo que Dios me dé. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo en este mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, la recompensa la vamos a tener y la tenemos. Bendito sea el Señor. Porque va a venir un día, y ese día tarde o temprano, o más temprano que tarde, va a llegar, en el cual el Señor vendrá, ¿cierto? Con trompeta de Dios. Qué maravilloso. Y nosotros tenemos que saber de que pase lo que pase en tu vida, en mi vida, ese día va a ocurrir. Estemos aquí o estemos en algún lugar donde tengamos que partir, pero dice que primero se van a levantar los que han partido. Así que, sea como sea, va a ser. Y de eso nosotros nos tenemos que preocupar, pero la mirada en las cosas de arriba, hermanos queridos, ¿cómo hacerlo? Hay que pedírselo, Señor. Señor, usted no permita que mi corazón se incline a las cosas de este mundo y que yo no tenga la mirada en las cosas terrenales. Te pido ayuda, o sea, para esto hay que pedir ayuda, porque prometerle a Dios, yo siempre lo he dicho, es muy difícil que uno le prometa a Dios, el Señor, yo no lo hago porque claramente aquí, y esto es lo que yo quiero decir, Satanás entró en Pedro y puede entrar en cualquiera. Y podemos incluso ser influenciados por Satanás sin darnos cuenta. Yo no creo que Pedro con mala intención le haya dicho al Señor que nada de esto te acontezca. Simplemente yo te quiero decir que nadie está libre de que Satanás entre en cualquiera y lo use como instrumento, porque de eso nosotros nos tenemos que cuidar. De eso se trata la predicación de hoy día, que tengamos el espíritu muy despierto para saber reconocer, porque aquí, bendito sea el Señor, Jesús lo reconoce. Le dice, apártate de mí, Satanás, porque Satanás es un estorbo. Y cuando él venga a influenciar en tu mente, porque a veces sí lo hace, tú tienes que reprenderlo como lo reprendió Jesús, pero Jesús se dio cuenta que estaba Satanás en Pedro, y usted tiene que darse cuenta también, porque, ¿y cómo darse cuenta? Como con las cosas que, bueno, ahora vamos a leer,
si no me equivoco, un poco más atrás, en Mateo 5, si no me equivoco, 4, Mateo 4, para que usted pueda reconocer cómo opera el enemigo y tengamos nosotros los ojos bien abiertos para no ser influenciados por Satanás, porque para que usted sepa cómo actúa, de eso se trata la predicación. Perdón. Entonces, San Mateo capítulo 4, después del bautismo de Jesús, el Espíritu, el mismo Espíritu lo lleva al desierto, ¿cierto?, para ser tentado. Entonces voy a leer del 4 en adelante, porque aquí espero que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe, y digo nos enseñe porque hay algo que tenemos que aprender hoy día. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, absolutamente. Y vino el tentador, así se llama. Escuche bien, guárdelo, anótelo. ¿Cómo opera Satanás? Tentando, mostrando. Él te muestra. Y por eso uno dice, no, o sea, a mí no. Él muestra, él tienta, él ofrece. Ya vamos a llegar ahí. El tentador, anótelo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús respondió con qué cosa, hermanos queridos, con la palabra. No con una emoción, no le dijo, no, Satanás, no me di. No, respondió con la palabra. Por eso es bueno conocerla. Por eso es bueno conocer la palabra de Dios, porque con esa te va a salvar. Ningún otro consejo te puede salvar más que esta. Y esto está en Deuteronomio 8:3, no lo voy a leer porque eso es lo que dice. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie, perdón, en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. En el fondo lo tentó para que se lanzara, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidarnos, de no hacer por hacer. O sea, no, pero yo soy hijo de Dios, o yo soy creyente, o hay algunos que dicen, bendito sea el Señor, le doy gracias por esta frase porque yo también la usaba, yo tengo fe. Yo tengo fe. A veces uno dice, no, yo creo que va a ser, y usted lo hace, pero ese es tentar. El creer que va a ser, porque yo creo simplemente, hay que tener cuidado porque el creer no es un pensamiento, es una certeza. Y yo lo he dicho más de una vez, el creer no es pensar, no es una emoción, el creer es certeza. Aparte así, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de fe. Entonces usted tiene que guardar eso, es certeza. Y eso es cuando Dios te confirma. Ahí tú tienes certeza, no antes. Es cuando tú oras a Dios y le preguntas al Señor y le dices, Señor, tomé esta decisión. A Dios le hablo hoy día a alguien esta mañana. Tomé esta decisión de hacer, pero si Dios te lo confirma, tú tienes la certeza, antes no. La fe, yo hoy día lo digo, no es una emoción, no es simplemente que me lanzo porque Dios me ha salvado de todas, porque puede que en alguna no sea así, y porque nosotros estamos tentando a Dios. Entonces dice, échate abajo porque escrito está, le ocupa un versículo bíblico, y a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Yo voy a leer dónde está escrito esto porque yo creo que estoy seguro que ahí hay algo, y esto está en el Salmo 91. Después voy a volver a terminar acá, lo voy a dejar marcado. Permiso. Lo voy a marcar. Y vámonos al Salmo 91, 11. Así dice,
pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Entonces, el diablo usó contra Jesús un versículo bíblico que así estaba escrito, tal cual. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Era el versículo que está puesto en el Salmo 91. Yo quiero decir algo que en mi andar he visto por ahí en algunos hogares que hay personas que tienen puesto el Salmo 91 con la Biblia abierta. Y la verdad es que la palabra va a funcionar cuando usted la declara y la cree. Por ejemplo, aquí dice morando. Voy a leer el Salmo 91, ¿ah? Porque también es importante que lo conozcamos. Porque de aquí tomó el versículo. Dice, el que habita, no el que se congrega, sino que el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Es habitar. Habitar. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, Dios mío, ¿en quién confiaré? Él te librará, bendito sea el Señor. Estaba hablando de Cristo. Él te librará, bendito sea el Señor, del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga, bendito sea el Señor, es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, bendito sea el Señor, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con sus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y aquí dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces yo quiero decir que el diablo le dice al Señor que se lance, y es lo que tú y yo no debemos hacer. No debemos tentar al Señor, más allá de porque esté escrito, no debemos tentar. Si hay algo que nosotros debemos cuidarnos, bendito sea el Señor, es siempre tener la confirmación antes de llegar y hacer. Porque aquí claramente Jesús le dijo, lo dejé marcado, ¿cierto? Para volver. Jesús le dijo, escrito está también. Y esto es lo importante. Bendito sea el Señor. Y esto es lo trascendental. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando creemos que tenemos fe y lo hacemos es porque estamos tentando al Señor, es decir, estamos provocando que Él simplemente envíe su ángel y me salve a la operación que yo decidí hacer y me lancé, ¿cierto? Creyendo lo que está aquí, porque efectivamente hay un ángel, ¿cierto? Pero lo que nosotros no debemos hacer, lo que nosotros jamás debemos hacer, en llegar y hacer porque escrito está, ¿sí? Sino que lo que también Jesús le dijo, no tentarás, bendito sea el Señor, no tentarás al Señor tu Dios, porque también está escrito. El verso 8, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Me detengo aquí, hermanos queridos. Yo aquí me voy a detener porque esto es muy importante. El diablo también muestra. Tenga cuidado con que Dios me dijo,
tenga cuidado con que Dios me mostró, tenga mucho cuidado con que Dios me mostró y usted llegó y lo hizo porque Dios le mostró. ¿Qué nos está diciendo la palabra hoy día? Se lo voy a leer literal y muy lento para que por favor lo entienda. Otra vez le llevó el diablo, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Escuche bien, el diablo también ofrece. Tenga cuidado cuando a usted le ofrecen algo que se ve atractivo como el árbol codiciable a los ojos, porque eso hizo caer. ¿Y quién podría decir que para nosotros va a ser diferente? Porque lo que es agradable a los ojos es lo que hace caer. Entonces, por eso dice, cuídate de ti mismo. Por eso hoy día el consejo yo lo tomo y lo agradezco, porque el diablo también muestra y cómo hacer la diferencia, cómo saber que Dios es el que me mostró o fue el enemigo el que me mostró. Yo ahora dejo abierta y claro, después de este versículo, aquí se abre un mundo y el diablo que le dijo, todo esto te daré. El diablo también ofrece oportunidades y a veces uno cree que es de Dios. Por eso yo hoy día doy gracias al Espíritu Santo de Dios que nos muestra a través de esto, porque el primer Adán, bendito sea el Señor, el Satanás lo engañó. Pero el segundo Adán, cuando entró el diablo, el primero usó a la serpiente y la segunda vez de los versículos que yo leí, usó a Pedro. Pero lo importante es saber reconocer, es saber discernir, saber cómo discernió el Señor que era Satanás si estaba en Pedro. El Señor estaba viendo a Pedro, pero el que estaba dentro de Pedro era Satanás. Pero ¿cómo Satanás entra en uno de sus discípulos? Porque entra y sale y puede entrar en cualquiera, pero la diferencia está en que usted tiene que estar atento porque el Señor lo descubrió porque no tenía los ojos puestos en las cosas de arriba. Entonces yo le pregunto, y el Señor que nos ve a diario, Él sabe quién de nosotros tiene realmente los ojos puestos en las cosas de arriba, o quién tiene puestos los ojos en Dios, o quien quiere hacer su voluntad y no puede. Porque, por ejemplo, si usted quisiera o usted quiere, mira, bendito sea el Señor, ningún enfermo puede sanarse si no realmente no parte por querer sanarse. Y si usted quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que partir por decirle al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero la carne es la que a lo mejor a uno no le permite hacer la voluntad de Dios. Digo hacer la voluntad de Dios porque hoy día yo tengo la justificación, pero cuidado con tener la justificación y seguir haciendo lo que de alguna manera los deseos de la carne que están en nosotros, que tengan mayor señorío o poderío, no sé cómo usar la frase ideal, para que nosotros podamos realmente hacer su voluntad. Pero aquí hay algo importante, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo sigue buscando y copiando hacer lo que Dios hace, que es también le dijo Jesús, le ofreció, ¿cierto? Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. En el fondo él quiere hacer lo mismo, ¿cierto? Que Dios, pero no pudo, bendito sea el Señor. Si esto es lo clave, con Jesús no pudo, porque Jesús conocía la palabra de Dios y lo otro, lo más importante, que no solo conocer, sino que saber reconocer en qué minuto el tentador viene, porque viene y nosotros tenemos, gracias al Espíritu Santo de Dios, la advertencia, porque hoy día yo creo que el Señor nos entrega una advertencia. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, y eso es lo que Dios le dio el poder a usted, porque el diablo no viene con cachos, ni viene con un traje negro, con una cola larga, como hay algunos que pueden pensar, porque a veces toma a las personas, toma a veces los que están cercanos a ti, puede tomar a cualquier persona, pero la diferencia está en el discernimiento, en saber reconocer.
Y es por eso que hoy día hay que tener cuidado cuando a uno le ofrecen algo y se ve agradable a los ojos. Escuchen bien, anótenlo ahí. Cuidado con tener o con decidir, más bien dicho. Yo doy gracias al Señor porque esto es algo que yo lo aprendí y pido al Espíritu Santo de Dios que siempre, y lo comparto también, y creo que en algún minuto lo dije, no decidas el mismo día, nada. Si tomaste una decisión, déjalo como una idea. Es como cuando uno sube algo a la nube y luego retómalo al otro día, ya no es lo mismo, porque Dios renueva sus misericordias cada día. Dios puede mostrarte en la noche que estás en un error. Es lo mismo cuando usted se enoja. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que el enojo no pase al otro día, porque se transforma ya en una molestia y después empieza a crecer y a crecer y a crecer, y de ahí cuesta mucho salir. Entonces, si usted se enojó con alguien, bueno, dice que no se ponga el sol sobre vuestro, te puedes enojar, pero que no pase al otro día. De ti depende. Dios le habla a alguien esta mañana. Que el enojo no pase hasta el otro día. Tú tienes que hacer algo. ¿Y cómo si es que no tengo la fuerza? ¿Por qué me voy a humillar yo si yo no tuve la culpa? No importa quién tuvo la culpa, pero agrada a Dios. De eso se trata, de que usted tiene que agradar a Dios. O sea, no importa si usted fue el culpable, porque la misma Biblia dice que el que se humilla será enaltecido. A lo mejor Dios está esperando que tú de alguna manera bajes para poder Él exaltarte cuando fuere tiempo. Entonces, yo considero que dentro de este consejo, Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios. Mira, le dice tu Dios, porque Él está debajo. Dios está por sobre todo y Él es mayor que todo. ¿Usted cree lo que acabo de decir? Que Dios es superior y es mayor que todo. Y cuando tiene un problema, a usted se le olvida que Dios es mayor y que Él es por sobre todo. Entonces, sea lo que sea que tengamos que vivir, tú tienes que decir, mira, alma mía, es verdad que estoy preocupado, no tengo salida, no tengo cómo. Efectivamente, a lo mejor yo creo que las cosas no, pienso que a lo mejor son difíciles en el fondo. La lucha siempre es contra uno, ¿eh? Yo te quiero decir que la lucha es la que uno tiene con uno mismo cada día. Y a ese que quiere tomar control, que es el pesimismo. Mira, cuando tú estés con un pesimismo, trata de decir, no, Señor, no permita usted que decaiga mi ánimo, porque usted está conmigo y yo voy a salir adelante porque usted es fiel y verdadero. Si hay algo que yo tengo que hacer, y te lo digo a ti hoy día que tú que estás ahí, tú tienes que poner la mira en las cosas de arriba. Si el problema no tiene solución, déjalo. Si no hay solución, suéltalo, déjalo. Porque si lo sigues tomando, Dios no puede intervenir. Cuando hay algo que a ti te preocupa y te sigue preocupando, te va a consumir, te va a desgastar. Y ahí es donde el enemigo nos engaña, porque nos silencia, nos hace esto, nos enmudece. ¿Se ha fijado cuando usted está preocupado no hay gloria a Dios? ¿Se ha fijado que cuando el presupuesto no alcanza no hay gloria a Dios? ¿Se ha fijado que cuando vamos a llegar a fin de mes y los números se acortan no hay gloria a Dios? ¿Se ha fijado que cuando las cosas no se cumplen como usted las espera no hay gloria a Dios? Porque el enemigo se encarga de hacernos caer en trampas, en ponernos la carnada, ¿cierto? Para que nosotros caigamos en el error. No tomes decisiones apresuradas, no te dejes tentar, porque al deseo de los ojos es algo agradable, porque puedes estar siendo atrapado por un deseo que no es de Dios. Gracias, Señor. Qué maravilloso lo que acabo de oír. Puedo estar siendo tentado por un deseo que no es de Dios. A lo mejor usted quiere algo y lo quiere y está bien. Pero a lo mejor, ¿quién sabe si ese deseo es de Dios? Gracias, Señor, por esta puerta que usted me abre ahora, porque hay que pedir confirmación, hermanos queridos. Hay que vivir esta vida bajo la dirección del Espíritu Santo. Él está dispuesto, gracias, Señor, bendito seas, pero la carne es débil, me dicen. El Espíritu está presto, está atento. Eso es estar presto, estar vigente, pero la carne es débil. Entonces,
Mientras más decida la carne, más nos equivocamos. Entonces, hoy día es tiempo de avanzar y hay que tomar una decisión. Es como cuando uno quiere digamos, agradar a Dios, hay que partir por decirle al Espíritu Santo, Señor, yo creo que crezcas tú y que mengüe yo. ¿Cómo lo hacemos? Yo diría, voy a dar un consejo aquí, que, que no es un mal consejo. Una de las cosas para empezar a que muera la carne, un gran consejo es que usted ayune, porque la carne le va a pedir. Y claro que pide, pero usted no parta con un ayuno tremendo. Si no lo ha hecho nunca, parta con un mediodía. Y cuando venga un deseo de querer algo, usted está ayunando, por lo tanto no tiene que esperar. Entonces así usted empieza a dominar la carne, para cuando venga un deseo sin control, y aquí si usted me dice, Señor, un deseo en el cual usted tiene que manejar, usted ya no es un sensual, usted ya no es un emocional, porque ya no podemos responder ni andar por emociones, sino que no tenemos que andar por convicción. Entonces, ¿y cuál es la convicción que Dios quiere para ti y para mí? Que nosotros andemos con los ojos puestos en las cosas de arriba, que andemos en los negocios que conviene. ¿Y sabe cuáles son esos negocios que conviene? Me hizo reír el Señor aquí, en la humillación. Mientras usted más ore, mientras estés más de rodillas, menos engañado vas a estar, porque el Espíritu está presto, dispuesto, atento. Usted va a saber inmediatamente que es una trampa. Usted va a saber inmediatamente que lo que quiera venir a usted. Y lo otro, hermanos queridos, uy, aquí alguien Dios le habla. Para que tengas ese poder de decisión, esa fuerza de decidir, es necesario que tú mengues y crezca el Espíritu, porque el Espíritu Santo, bendito sea, al cual yo doy gracia y bendigo en esta mañana, dice, yo estoy a la puerta, no puede estar a la puerta, ni estar llamando, él tiene que estar reinando, gobernando, eso está en Apocalipsis 3:20, no puede estar el Señor afuera, y mire, lo dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre su corazón, tú tienes que decirle cada día al Señor, Señor, no es que lo tengas que recibir todos los días, sino que decirle, usted vive y reina, Señor, que en este día tu espíritu mande. Yo quiero que en este día usted gobierne, usted reine, porque si es así, va a salir un bendito sea el Señor. Te puedo asegurar que vas a ir caminando y vas a decir, bendito sea el Señor, gloria al Santo de Israel. Va a salir una alabanza, va a venir una alabanza, el Señor te va a recordar, ¿te acuerdas cuando nos congregábamos? Yo echo mucho de menos los himnos cuando estaban dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, es que no elevaban, nos conectaban con Dios. Lo mismo hace el Espíritu. El Espíritu te va a llevar a orar, el Espíritu te va a decir, no lo hagas, o el Espíritu te va a decir, yo hablo de Él porque es una maravilla que Él te guíe, porque Él te va a dar la fuerza, te va a dar el levantarte, te va a dar el sueño en la noche. Aunque haya problemas, el Señor va a decir, déjalo, yo me encargo. Él te va a guiar en todo momento. Entonces estamos hablando de alguien muy importante y que hoy día nos entrega las herramientas para no caer, para no ser engañado. Ojo con la tentación. Eh, tanto eh, el primer Adán quiso ser como Dios y vio que el árbol era agradable a los ojos. Con ellos tienes que tener cuidado. Entonces yo diría que yo más de una vez yo le he dicho y lo he aconsejado, hay que decirle al Señor, te entrego bueno, uno dice, te entrego mi corazón, pero el deseo, que seas tú en mí. Y si hay algo que a ti te parece duda, Señor, confírmeme usted. Y lo otro, bendito sea el Señor. Voy a terminar de leer. Cuando el Señor reprende a Satanás, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y aquí que vinieron los ángeles y le servían. Es decir, fue tentado en todo, pero Satanás no pudo con él, porque él le respondió con la palabra, y a pesar de que él tenía hambre, dijo que no solo de pan vivirá el hombre, aunque el diablo le mostró todos los reinos de este mundo,
¿cierto? Y le dijo que todo esto te daré, el enemigo siempre nos va a querer dar, y yo siempre he dicho que el enemigo a veces también nos tiende la trampa de ofrecernos algo mejor que lo que tenemos. Gracias Señor, eso va para alguien. El enemigo a veces nos va a querer sacar de la bendición, pero la bendición no es rentabilidad, es mantenernos, bendito sea el Señor, en el lugar que Dios nos puso. Ese es el rol de cada uno de nosotros, mantenernos en el rol que Dios nos puso. Es decir, si Dios me puso aquí en este lugar, no me muevo. Y si Dios quiere que yo trabaje en esta área voy a trabajar. Y si Dios algún día te pide, gloria al Santo de Israel, algo del cual usted, bendito sea el Señor, o que nos mueva de algún lugar, voy a terminar de leer y a lo mejor con eso voy a terminar el Salmo 91 después del versículo 11, ¿cierto? Por leer el Salmo 91 y terminarlo, ¿no? Después del Salmo 91 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, y con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esto es lo que Dios hace. Siempre nos va a recordar lo más importante, la salvación. Entonces, cuando tú tengas que negociar, con esa no se negocia, no puedes dejarlo más, por lo menos siempre recuerda que lo que Dios a nosotros nos entrega es lo más grande y no poner las cosas en lo terrenal, sino que tú tienes que respirar salvación, glorificar a Dios por lo que Él nos dio, pero a veces nos ponen contentos las cosas terrenales y la verdad es que a veces sin querer estamos siendo influenciados por Satanás, el diablo, poniendo la mira en las cosas terrenales. Hoy día el Señor te dice, levanta la mirada, glorifica al Señor, glorifica al Padre, glorifica al Espíritu Santo, porque Él es Dios. Y bendícelo en todos tus caminos, porque finalmente el único que puede hacer la obra redentora en el corazón del hombre es el Señor. Y el único que puede sacarlo del error es el Señor. Así que si hay algo terrenal que en este minuto o en este momento te angustia, te preocupa, hay algo que no está resuelto, es porque a lo mejor tu mirada y la mía está en lo terrenal. Entonces, hoy día la invitación es esta, poner la mira en las cosas de arriba. ¿Y cómo no es solo mirar el cielo, sino que es glorificar a Dios y decirle, Señor, te alabo y te bendigo, te doy gracias, glorifico tu nombre, te exalto, te reconozco como Señor, como el único redentor, refugio y torre fuerte eres tú. Tú eres pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Tú eres el Señor de mi vida, de mi corazón, de mi mente, de mi alma. Te alabo, porque maravillosa es tu obra redentora en el corazón del hombre. Reconozco, bendito Dios, que muchas cosas has hecho por mí. Alma mía, bendice al Señor. Alma mía, bendice a tu Creador. Alma mía, no te olvides nunca ninguno de sus beneficios. Háblale hoy día a tu alma y dile, alma mía, bendice al Señor. Alma mía, bendice a tu Creador. Alma mía, no te olvides ninguno de sus beneficios. Bendito Rey de Gloria. Te alabo y te bendigo. Con estas palabras termino. Solo glorifico tu nombre. Cierro mis ojos porque siento, bendito Dios, en mi corazón, que soy el primer agradecido de haber oído tu palabra, que el tentador sigue operando, que, que, que hizo caer al primer Adán, no al segundo Adán, y que usted hoy día nos dio la vida eterna, bendito Dios, y tenemos que cuidarnos de los ojos, del deseo de los ojos. Así que, bendito Dios, crezca usted en nosotros y que muera, bendito Dios, la carne en nuestra vida. Enséñanos a hacer morir la carne y danos, bendito Dios, aquella alabanza para que el diablo no acalle.
ni mitigue, bendito Dios, la adoración que tenemos que tener para contigo en cada momento de nuestra vida. Amén.